Solo simple no vale. Ricardo, Nacho, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo Bien, andan? Ricardo, ¿cuánto tiempo sin verte? un poco, sí. Me pillas sin preocupado, chico. Bueno, vamos a hablar de la entrevista que dio Putin hace unos días y qué mejor que tú, Ricardo, para empezar a comentarlo y que nos cuentes un poco cuáles fueron tus impresiones y cómo crees que ha sentado ahí en Rusia. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme. Para esta entrevista, la verdad que tiene muchas diferentes capas según de lo que queramos hablar. Para mí, más que la entrevista, que ha sido bastante bluff, yo creo que ha sido una oportunidad perdida tanto para la derecha estadounidense representada en Tucker como para el propio Putin. Pero lo interesante ha sido lo que pasó, lo que ha pasado alrededor, ¿no? Cuando se anunció que estaba aquí Carson y que iba a entrevistar a Putin, pues evidentemente hubo dos tipos de hype. Por una parte, aquí la reacción rusa fue incluso un poco ridícula, porque era como el americano está aquí, ¿no? Las televisiones iban siguiendo, hacían un reportaje de que se había comido una hamburguesa en el McDonald's, que había ido a un supermercado y había comprado pan y ketchup, que había luego ido a una exposición. O sea, era un poco, ¿sabes? Como cuando un famoso va a una ciudad de provincias. Pues era un poco Mm. así, un poco triste, un poco ridículo. Y luego por una parte, eso es por una parte, ¿no? Pero por otro, eso mismo desmontaba la narrativa esta, rusa, del nacionalismo chauvinista ruso, que nos dice que a nosotros, los rusos, somos una gran nación, no necesitamos la aprobación de Occidente, no necesitamos de Estados Unidos para ser grandes, no nos importa lo que piensen de nosotros. Llevan repitiendo este mantra desde 2014, desde que empezaron las sanciones después de la anexión de Crimea, de que lo que diga Occidente no es importante, que esa gente no son nadie para nosotros, es un mundo en decadencia. Pero viene un americano y pierden literalmente la cabeza por si se compra una hamburguesa, si piden McNuggets o patatas grandes, ¿no? Es un poco, por una parte ridículo y por otra parte muy revelador. Y luego la entrevista en sí, yo creo que ha sido una oportunidad perdida. Primero porque Carlson venía aquí con la agenda puesta en Estados Unidos, ¿no? Para darle un capote internacional a Donald Trump. La entrevista yo creo que no salió como él esperaba. Putin es un hueso duro de roer, es un tipo que no se sale del carril. Bueno, la cantidad de memes que hay en internet de la lección de historia que se clavó Putin, pues no es eso lo que esperaba Carson. Carson quería enramarse al trapo del apoyo de Estados Unidos, de las armas, de que estamos haciendo Estados Unidos aquí, tal. Y luego para Putin fue una oportunidad perdida porque esta ha sido la única ventana que él ha querido abrir, porque tenía otras, pero la única ventana que él ha podido abrir hacia el público estadounidense. Y en vez de hablar de cosas que tienen más resonancia allí, como por ejemplo pues la agenda demócrata, LGTB, la adoctrinación de LGTB, de los transexuales en la escuela, o sea, intentar echar leña a ese fuego del cual vive Trump y el conservadurismo estadounidense y todas esas cosas que más rechinan en la sociedad conservadora estadounidense, en vez de aprovechar esa ventana que tenía allí, pues volvió a decir lo de siempre y además de una manera todavía más tediosa y más pedante, con lo cual fue una oportunidad perdida para él. Y luego, como una última lectura, el debate que ha habido en redes sociales de si es bueno o no entrevistar a Putin, yo creo que sí. O sea, yo estaba esperando esta entrevista, hubiera visto esta entrevista, habría visto una entrevista de la BBC, yo mismo hubiera querido entrevistar a Putin y yo mismo hubiera querido entrevistar a Pol Pot, a Hitler, o sea, son personajes de una trascendencia histórica que no querer hablar con ellos me parecería absurdo llamándose uno periodista, ¿no? Otra cosa es que, claro, la propaganda rusa y sus proxies en Occidente lo han aprovechado para decir, nadie quiere hablar con Putin, solo Tucker Carlson. No es verdad. El propio portavoz de Putin admitió que tienen muchas solicitudes de entrevista con Putin desde que empezó la guerra y mucho antes, evidentemente, pero que no la responden porque consideran que esos medios de comunicación pues no tienen una agenda política
ignorando que el propio Putin es un político, tiene su propia agenda política, ¿no? Pero ese debate, pues, como siempre, la propaganda rusa y sus proxies en Occidente, pues saben jugarlo muy bien, no venderse ese victimismo de que realmente nadie quiere escuchar la versión rusa, cuando es precisamente Rusia es la que no quiere entrar a una conversación abierta porque sabe que si Putin enfrenta una entrevista abierta de verdad, pues habría preguntas que no hubo, donde Tucker Carlson sobre Bucha, sobre los niños llevados a Ucrania, sobre los bombardeos nocturnos sobre zonas civiles, sobre los preparativos de la guerra cuando se mintió que hasta el día de antes se decía que no iba a haber ninguna invasión, etcétera, etcétera. Putin no acepta entrevistas de verdad porque lo de Tucker fue un masaje, porque sabe que tenía que enfrentarse esas preguntas. Y por el mismo motivo que Putin no acepta entrevistas, es por el mismo motivo que Putin no quiere un candidato de verdad a las elecciones próximas. Ha vetado a todos los candidatos opositores reales, porque un dictador, un autócrata, no, un tipo medieval como es Putin, no participa en discusiones, simplemente pues impone su criterio. Y después de este monólogo, tipo media hora de Putin, te doy la palabra. No, no, que coincido con vos. La diferencia entre entre un entrevistador y un presentador o un propagandista es que va a las cuestiones fundamentales. Es como entrevistar a Messi y no preguntarle sobre el Mundial. En este caso, el sentido común indicaba que tenía que preguntarle inclusive los motivos por los cuales es un criminal de guerra y tiene prohibido el ingreso a un centenar de países bajo el riesgo de ser detenido. Pero además hay una, en esta, porque también la propaganda nos toca a todos, de alguna u otra manera, porque por eso estamos hablando del tema. Hay un principio básico en la comunicación política que es el error de la audiencia, ¿no? Vos podés, siempre es bueno tener 100 millones de personas que te estén viendo. El problema es en carácter de qué. Si a vos te ven 100 millones de personas y el impacto es positivo, bien, festejemos. Ahora, si las 100 millones de personas no tienen en su mayoría una buena recepción de lo que vos dijiste, entonces el número en este caso se vuelve negativo. Entonces esto de, no, la entrevista más vista de la historia. Sí, perfecto, pero ¿conseguiste tu resultado? Me parece que ahí también tenemos que analizarlo. Y otra parte que yo le sumaría, no me dejaste mucho para agregar porque cubriste todos los tópicos, y está bien, porque está bien que nos ganen hablando a un argentino, me parece perfecto. Eso se llama justicia divina. No, pero agregaría que se olvidó que estamos en la época de redes, no de medios. Cuando alguien hablaba en medios en la época anterior, uno le hablaba al televisor, a la radio o al diario, pero no había respuesta. Ahora hubo respuesta. Entonces se lo refutó a lo largo de toda la entrevista. Lo que dijo sobre que la culpa de la Segunda Guerra Mundial, de que se iniciara, era de Polonia porque no se dejó invadir, cómo laceró la historia diciendo que Ucrania no existe. Puedo seguir, si quieren, hay 23 errores que ya los tengo listados. Entonces, si no tenés en cuenta que tu monólogo va a ser devuelto y que no te van a contestar solamente a vos, sino que va a circular socialmente pero no en Rusia o en Estados Unidos, que era la población objetivo. A nivel global, si vos no entendés que cada error tuyo va a ser maximizado, entonces es que estás teniendo una mirada muy soviética de cómo es la comunicación global, porque donde te equivocaste te van a contestar. Y hoy, y yo miraba las mediciones, miraba por ejemplo en mediciones de Google, cuando empezás a asociarlo con los equívocos tenés más respuesta que con las consideraciones que hizo Putin. Y lo último que digo, no hubo novedades. Y vos cuando vendés un producto, tenés que vender algún tipo de novedad. No hubo anuncios, no hubo aclaraciones, no hubo anticipación de nada. Entonces, esa es la forma de medir objetivamente el éxito o no de la entrevista de Carson Carter. Hoy estamos, Carter, Carson Tucker. Me parece que fue en términos políticos, me parece que la mejor forma de definirlo es con dos palabras: coitus interruptus. Ricardo, ¿quieres decir algo a lo que está diciendo Nacho?
No, la verdad es que yo creo que la entrevista, lo que dice Nacho ahora mismo es lo más importante de todo, es que no, Putin fue a soltar el mismo speech de siempre. No, da igual, hay que decirle que en ese punto es coherente, ¿no? Que dice las mismas cosas, sean verdad, mentira o medias verdades, para el público ruso que para el público internacional. Pero sí que no dijo nada nuevo, ni intentó modelar su mensaje para el público objetivo que era el estadounidense. Yo creo que ha sido un bluff de la estrategia de Putin, que realmente tampoco tiene ninguna importancia. La entrevista estaba sobredimensionada porque a Putin, o sea, esta entrevista no iba a tener ningún efecto a nivel interno. Quizás decir, mirad, los americanos quieren escuchar a Putin, no estamos solos. Pero bueno, Putin no necesita de eso para arrasar las próximas elecciones. Ya lo ha hecho. Ujú, Putin ya ha ganado las siguientes elecciones simplemente controlándolas. Entonces, Putin no ujú. necesitaba de eso. Por otra parte, para Tucker ha sido un bluff porque no ha conseguido ninguna frase lapidaria que, que haga que todo su... O sea, que no ha conseguido un golpe de efecto para el mensaje que él quería presentar, conseguir. Sí, efectos prácticos, porque en última instancia se trata de efectos prácticos. En el medio no cambió la realidad del Congreso de Estados Unidos, en donde se aprobó que el paquete pase a la Cámara de Representantes. Ucrania siguió atacando, eh, Putin siguió con su normalidad, la campaña en el frente no se modificó ni Ucrania sintió el efecto. Entonces, si vos lo querés medir en términos políticos, el discurso fue una enorme puesta en escena de propaganda que no tuvo efectos inmediatos y que no pareciera tenerlos, porque inclusive hoy, más de un día después de que la entrevista del siglo fuera puesta en el aire, empieza a olvidarse. Es más, ya fue recortada y editada en Rusia para quitar las partes que no les gustaron a los propagandistas rusos. Así que podemos decir que es un lindo ejemplo de comunicación política en donde se hace un mal uso de una enorme oportunidad para hacer una maniobra de propaganda que tenía todas las de ganar, pero que fue desaprovechada particularmente porque no se entendió que estamos en el año 2024 y no en 1955. Esa es mi conclusión. Ricardo, pero la sociedad no se ha logrado mover de allí o remover con todo lo que está sucediendo con Putin, sigue igual allí en Rusia todo. Ya que estoy aquí, ya que estás aquí, aprovecho para preguntarte. Bueno, las últimas novedades en Rusia, lo único realmente que podemos subrayar es la candidatura de Boris Nadezhdin, que fue una candidatura que levantó mucha esperanza, sobre todo porque de repente vimos algo que no se veía en Rusia desde hace mucho tiempo, que era colas de gente y gente para firmar el paquete de firmas que es necesario para presentar tu candidatura a las elecciones. Y es esto lo que asustó sin duda al poder, ver que una persona podría quizás no ganar, pero sí mostrar que no todo el mundo en este país está a favor de la guerra y se ha eliminado como se eliminó a la anterior candidata pacifista. Está claro que como igual que Putin no quiere enfrentar una entrevista de verdad, no daría esta entrevista a la BBC, no se la daría. Del mismo modo no quiere enfrentar candidatos de verdad. De hecho, ahora mismo hay 5 candidatos con Putin, todos los partidos que se presentan, todos con políticos de segunda fila, y son todo partidos, incluso este que se llama Novi Ludi, Nueva Gente, que es como una especie de nombre de peluquería de los años 80, Nueva Gente. em, los 4 partidos pues apoyan la guerra. O sea, los rusos tienen ahora 2 Dios. opciones en las elecciones, en las votaciones, diría yo, presidenciales del próximo mes, que es votar a la guerra o no votar. Pero la opción de votar no guerra no existe, y no existe porque el poder no quiere, porque eso la sociedad, ese deseo en la sociedad existe. Y bueno, pues es un país políticamente medieval, y en un país feudal como es este, pues no hay sitio ni para el periodismo ni para la democracia. ¿Vos sentís que en la sociedad rusa
¿Cómo definirías, yo te doy un par de palabras, el sentimiento más allá de lo que se quiere mostrar o la represión? Hastío, resignación, eh, ¿cuál sería para vos la palabra que definiría mejor lo que se vive, más allá de lo que se muestra? Esto es más una sensación personal de lo que vos podés captar estando allá. Hombre, yo creo que lo que más hay en la sociedad rusa, que es una sociedad muy grande y muy diversa, y si nos olvidamos del porcentaje de la gente que está a favor de la guerra y que si fuese por ellos atacarían Berlín hoy mismo, quitando eso, el común de los rusos lo que siente es mucho desasosiego. Mm, Están en una situación que nadie quiere, una, socie- una situación que no se puede parar, una situación en la que no hay marcha atrás, y sobre todo una situación en la que todas las salidas parece que van a ser malas. Con lo cual, esta es una sociedad que vive pues, con mucho desasosiego este, mm, esta, estos años que nos están tocando vivir. Y sí, yo creo que la mayoría firmaría hoy mismo, o sea, porque esto se acabe o sea, que se acabe ya. El cómo ya es otra segunda cuestión, pero vamos, yo creo mm. que más del 90% de la población rusa quiere que esto se acabe ya y que la gente deje de morir y de sufrir. ¿Vos creés que, y esta es mi última pregunta, ¿vos creés que habida cuenta que las elecciones ya se digitó quién es el ganador? O sea, haciendo que el caballo corra contra vacas, ¿no? Esto es un viejo truco de la política. Obviamente el caballo de carrera va a ganar. Eh, ¿Vos creés que es un plebiscito a Putin y la guerra las próximas elecciones? Sin duda, lo sea o no lo sea, porque da igual, em, Putin y el poder lo querían presentar así. Putin esta vez, yo creo que ellos lo que quieren esta vez es una victoria a lo Lukashenko o a lo Kadyrov, una victoria de un 80, un 90% para decir, ¿lo veis? El pueblo, estamos unidos. Más es el propio lema de las elecciones. "Wir Mieste", estamos unidos. Mm. Entonces es un poco esa necesidad de decir que el pueblo apoya la actual política del Kremlin, sea o no sea verdad. Es verdad que hay una parte de la sociedad que sin duda apoya al presidente hasta sus últimas consecuencias. Lo que pasa es que nunca sabremos ciertamente cuán grande es ese porcentaje porque no nos lo dejan saber, porque no está permitido saberlo. Pero bueno, da igual, da igual. Estas Allá, elecciones el voto es obligatorio. no, no, y Entonces sí, quizá, el nivel de participación podría ser usado como una forma de expresarse que no se permite por otras instancias. A eso iba con lo del plebiscito. sí, podría ser que una alta abstención se pudiese entender como un desapego total hacia la política del Kremlin, eso podría ser. Navalny desde la prisión ha pedido llamar a votar a cualquiera menos Putin. A mí me ha parecido especialmente extraño. El partido Yabloko, que es un partido, digamos, el único partido que sigue existiendo como tal de carácter económico liberal y conservador, un partido de derechas liberal más al estilo europeo, un partido estilo Partido Popular, pero democrático, es el único que estaba en contra de la guerra. Ha decidido no presentarse a estas elecciones después de mucho debate, según sus propios argumentos, porque no creen que estas elecciones que piensan que son las más sucias y manipuladas de estos 30 años de democracia en Rusia, con lo cual no tiene sentido presentarse. No lo sé si por parte de Navalny es lo correcto pedir y llamar a votar, por ejemplo, a los comunistas o a este partido Nueva Gente o al DPR. No sé si es lo correcto o si lo correcto sería como estrategia apuntar por no votar, ¿no? por la abstención. No lo sé, tampoco lo sabremos y de todos modos tampoco importa porque como va a ganar Putin y controla todos los medios de comunicación, pues el grueso de la sociedad rusa eh, tendrá un acceso a todo lo que nosotros estamos hablando aquí, un acceso muy limitado. Perfecto. O sea que Corea del Norte tiene que elegir si es más Corea del Norte o menos Corea del Norte, pero lo que sí sabemos es que ya tenemos ganador. Sí. Hasta luego. Bueno, chicos, pues no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, muchas gracias a los dos y sobre todo a ti, Ricardo, que, que tenía ganas de verte. Igualmente, gracias por la paciencia conmigo.
No Así que pasa no es nada. Muchas fácil. gracias. Adiós, Un chicos, que tengáis abrazo. buen día. Adiós. Adiós.